Bueno, estimado docente, me presento, mi nombre es Andrés Valera. El día de hoy pues venimos a presentar este pequeño circuito donde vamos a encontrar la corriente en función del tiempo y me dan pues obviamente mi fuente de voltaje, corriente alterna. Me dan unos inductores, unas capacitancias, un resistor. Vamos a encontrar las impedancias, en este caso Z1 a la Z5, ¿ok? Y vamos a tratar de encontrar obviamente todas esas impedancias, ¿vale? Tanto en polares como en rectangulares. Entonces vamos a ir marcando acá, ¿ok? Para Z2 es una resistencia, entonces va a ser 10 ohmios. Y Z2 en polar va a ser 10 con un ángulo de 0 grados, ¿ok? Ohmios. Para Z1 va a ser JWL, ¿ok? Que en este caso pues mi W vale 10. Entonces sería J por 10 por L, que en este caso la L vale 5 por 10 a la menos 3, ¿vale? Eso me va a dar un equivalente a J 0,05 ohmios. Y entonces mi Z1 va a ser equivalente a 0,05 con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Obviamente en unidades de ohmios. Bueno, aquí vamos a corregir este 10 ohmios que estaba como torcido. Mi Z3 es una capacitancia, entonces sería 1 sobre JW C, que en este caso la C sería 200 microfaradios, entonces sería 200 por 10 a la menos 6, ¿vale? Y esto me va a dar un equivalente de menos J500, ¿ok? Y mi Z3 en polares va a ser 500 con un ángulo de menos 90. ¿Listo? Con un ángulo de, bueno, este ángulo de menos 90. Aquí también como es una capacitancia Z4, ¿vale? No va a valer 200 micros, sino 100 micros. Entonces sería 1 sobre J por 10 por 100 por 10 a la menos 6 por la unidad micro. Entonces esto me va a dar menos J1000, ¿vale? Y en este caso en polares va a ser 1000 con un ángulo de menos 90 también, ¿ok? Obviamente en ohmios. Y por último tenemos mi Z5 que va a ser también un inductor, una bobina que va a ser J por la W que vale 10 por la L que vale 20 mili. Entonces sería 20 por 10 a la menos 3. Esto me va a dar un total de J 0,2, ¿vale? Que en mi Z5 polar va a ser nada más y nada menos que 0,2 con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, una vez teniendo las impedancias de cada uno de los elementos del circuito en AC, corriente alterna, vamos a crear un circuito equivalente a este, pero obviamente sin resistores, sin bobinas y sin capacitores, sino pues directamente con las impedancias. Entonces quedaría de la siguiente manera. Acá tendríamos entonces mi fuente de voltaje alterna, ¿ok? Aquí tendríamos mi Z1, mi Z2, mi Z3, mi Z4 y mi Z5. ¿Okay? Vamos a conectarlos todos por aquí, esto acá, este aquí, este acá. Vamos a nombrarla de una vez. Este es mi B sub S, este es mi Z1, mi Z2, mi Z3, mi Z4 y mi Z5. ¿Vale? Ahora, vamos a tratar de reducir porque obviamente me van a estar preguntando por I de T, que va a circular. Es como quien dice la corriente que circula en todo el circuito, por decirlo así, o sea, la corriente equivalente, la corriente total del circuito. Obviamente esa corriente se va a dividir acá, se va a partir por acá, va a seguir este trayecto y este trayecto, ¿ok? Entonces, vamos a determinar que en este caso Z4 y Z5 están en paralelo, ¿ok? Entonces determinaríamos a mi Z6 en este caso, que va a ser entonces el producto de Z4 por Z5. Como es el producto, sería entonces Z4 vale 1000 con un ángulo de menos 90 y Z5 vale 0,2 con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Vamos a poner 0,2 con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Dividido entre la suma de las dos, pero entonces como es suma lo ponemos en rectangulares, que sería menos J1000 más J 0,2, ¿vale? Y esto pues obviamente me va a dar lo siguiente, 1000 por 0,2 me va a dar 200,
¿ok? Uy, ahí se me fue un 0. 200 con un ángulo de, sumamos los ángulos y menos 90 más 90 me da 0. Y en el denominador me va a quedar, como son polares y ambas tienen J, entonces menos 1000 más 0,2 me va a dar menos J 999,8, o sea, 999,8. Entonces, como tengo acá una división, esto que está en rectangular lo voy a pasar a polar, ¿ok? Entonces, mi Z6 va a ser igual a 200 con un ángulo de 0 sobre 999,8. Vamos a ponerlo por acá, ¿vale? Con un ángulo de menos 90 grados. ¿Listo? Entonces, mi Z6, vamos a tratar de subir por aquí. Mi Z6 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 0,2 con un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque tendríamos que restar los ángulos y como el de abajo está negativo, ese negativo se convierte en positivo. Y entonces, mi Z6 también va a ser equivalente a tener, por ejemplo, J 0,2. ¿Obvio? ¿Ok? Entonces, obviamente, pues aquí vamos a tener mi Z6 en polar y rectangular. ¿Listo? Entonces, como estas dos impedancias se van a reducir a una sola, miren que yo puedo, en este caso, eh, eliminar esta parte del circuito, ¿vale? Y en este caso ya no sería mi Z5, sino mi Z6. Y voy a observar que Z3 y Z6 están en serie. Entonces me va a salir un nuevo Z7 que va a ser la suma de Z3 más Z6. Sí, Z6. Entonces Z7 tenemos Z3 que sería menos J500, ¿vale? Más Z6 que vale en este caso en polar J 0,2. ¿Ok? Entonces mi Z7 va a ser equivalente a tener menos J 499,8, ¿vale? Ohmios, que en este caso al momento de pasarlo al rectangular va a ser igual a 499,8 con un ángulo de menos 90 grados. Y aquí tendríamos entonces mi Z7 en polar y rectangular. Ahora, como estas dos estaban en serie, vamos a reducirlas y tendríamos entonces aquí, vamos a eliminar esta impedancia, ¿vale? Vamos a tratar, bueno, vamos a achicarlo un poquito más. Y tendríamos aquí entonces mi Z7, ¿ok? Vamos a poner por aquí Z7. Y observo que aquí estas tres están en paralelo, pero entonces para hacer un proceso más adecuado, vamos a hacer primero estas dos en paralelo y luego le unimos con el último paralelo. Entonces vamos a obtener un Z8, ¿vale? Que va a ser equivalente al paralelo de estos dos, ¿vale? Entonces multiplicamos Z2 por Z7. Z2 vale 10 ohmios, que en este caso en polares vale 10 con ángulo de 0, ¿ok? Por Z7, que en polares sería 499,8 con un ángulo de menos 90 grados. Sobre la suma. Entonces en el caso de la suma serían 10 ohmios más la rectangular de Z7 que sería menos J, entonces podemos colocar aquí menos J 499,8, ¿vale? Entonces mi numerador me va a dar lo siguiente. 10 por 499,8 me va a dar 4.998 con un ángulo de menos 90 sobre, abajo me va a quedar igual porque solamente tengo una sola parte real y una imaginaria, entonces me quedaría 10 menos J 499,8. Y esta unidad que yo tengo aquí, que está en rectangulares, como voy a realizar una división, lo voy a pasar a polares. Entonces 10 menos, uy, ahí me pasé un poquito, ahí, ese valor de 10 a polares me quedaría entonces 499,9 con un ángulo de menos 88,85. Y entonces mi Z8, perdón, en polares me va a quedar en este caso un aproximado de 10 con un ángulo de
menos 1,15 grados, que en rectangulares va a ser 10 con un, perdón, 10 menos J 0,2. ¿Ok? Y aquí tendríamos nuestro Z8. ¿Ok? Entonces vamos a observar que acá en el circuito, bueno, vamos a tratar de disminuir un poquito más de zoom, es Z2 y Z7, ¿ok? Que su reducción valdría Z8 al momento de reducirlas, ¿vale? Aquí tendríamos, vamos a ponerlo en negro, ahí está en negro, aquí. Miren que vamos a tener esto. Este sería entonces mi Z8. Entonces ahí saldría mi Z equivalente. Mi Z equivalente entonces que también está en paralelo con Z1 y Z8. Entonces Z1 ¿cuánto vale? J en polares 0,05 con un ángulo de 90. 0,05 con un ángulo de 90. Multiplicado por Z8 polar, que sería entonces 10 con un ángulo de menos 1,15 sobre la sumatoria rectangular, que entonces Z equivale a Z1, sería J 0,05 más la de Z8, entonces sería más 10 menos J 0,2. Ok, entonces arriba me va a dar entonces 0,5 con un ángulo de, en este caso, 90 menos 1 da 89. Menos 0,15 me daría 88,85 sobre esta parte me va a dar entonces 10 menos J 0,15 y como tengo una división ese 10 menos 0,15 menos J 0,15 me va a dar entonces 10 con un ángulo de menos 0,85. ¿Ok? Entonces mi Z equivalente va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, bueno, ahí dividimos 0,5 entre 10, me va a dar entonces 0,05 con un ángulo de, restamos, en ese momento pues me va a dar una suma de 89,7 grados. ¿Listo? Que esto en rectangular va a ser equivalente a 2,64 por 10 a la menos 4 más J 0,05. ¿Ok? Ohmios en ambas. ¿Vale? Ahora, ya tengo mi Z equivalente, entonces debemos saber que por ley de O, mi corriente I de T va a ser igual a mi fuente de voltaje sobre mi impedancia equivalente. ¿Vale? Pero sucedía, acontece que acá en B sub S tenemos la amplitud negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarla a positiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos positivo? Me quedaría de la siguiente manera. Para ponerlo positivo, en este caso, vamos a sumarle 90 grados al ángulo de 30 y eso automáticamente pues me lo convierte en coseno. Entonces sería 2 coseno de 10t más 30 más 90 me va a dar 120. ¿Listo? Y esto que está acá en polares me va a ser igual a 2 con un ángulo de 120. ¿Vale? Voltios. Ahora sí podemos encontrar mi I de t, que va a ser equivalente a 2 con un ángulo de 120 voltios dividido entre mi impedancia equivalente, que va a ser 0,05 con un ángulo de 0,05 con un ángulo de 89,7 ohms. Y acá mi corriente va a ser equivalente a, vamos a hacer el cálculo, 2 entre 0,05 va a dar 40, ¿ok? Con un ángulo de, restamos los ángulos, 120 menos 89,7, me va a dar 30,3 grados. Y esto pues obviamente va a estar en amperios. Entonces aquí mi I de t también va a ser equivalente a 40 por el coseno de 10t más 30,3 grados. Y esto va a estar en unidades de amperios. Y estas serían mis unidades de, bueno, mis valores de las corrientes, ¿ok? Entonces, acá podemos apreciar el ejercicio completo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, esperemos que este ejercicio haya quedado bien, ¿vale? Muchísimas gracias.